Estamos hoy aquí reunidos, una tarde calurosa de 19 de junio, para hablar de los máster. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en este momento es el mejor momento para plantearnos si realmente el curso que viene queremos estudiar un máster, meternos en un curso, hacer un año sabático. De cualquiera de las maneras, si estáis aquí es porque de alguna forma os ha interesado, os han llamado la atención, sobre todo los posgrados que nosotros tenemos ofertados, y vamos a dar algunos detalles que seguramente en algún momento los hayamos explicado por la web, por el correo, pero vamos a dar detalles sobre todo más aterrizados. De hecho, he quitado mucha información oficial que vais a poder ver en los dosieres de cada máster, que de hecho los tenemos ya subidos cada una en su página web a falta de confirmar alguna información. Entonces, no vais a ver información extra detallada pues de cada uno de los programas porque eso lo podéis descargar, pero sí que creo que va a ser una reunión bastante interesante en cuanto a la práctica, porque vamos a ver, por ejemplo, tres ejemplos reales de compañeros que han llegado a la escuela, nos han dicho su caso y les hemos asesorado, y a lo mejor vosotros en directo puede ser un buen momento para que nos planteéis vuestro caso, si os apetece, vamos, si os apetece con más o menos detalle y podamos asesoraros porque seguramente luego os podáis sentir representados, ¿vale? Así que, dicho esto, a pesar de que habíamos dicho que esta iba a ser la presentación oficial de los máster, vamos a hacer una presentación y un asesoramiento un poco más distendido, no queremos que sea súper formal. Para quien no nos conozca, somos la Escuela Alimentaria, somos un centro de líder de formación en el sector alimentario, me hace muchísima ilusión y cada día me lo creo más porque es que realmente formamos a casi todo nuestro carrito de la compra. O sea, en el supermercado tenemos la mayoría, si no el 90 y mucho por ciento de las empresas que compran cursos y formación en escuela alimentaria. Nosotros en el caso de alimentaria estamos tanto mi compañera Lola, Lucía, Raquel y yo asesorando a los alumnos, cada uno en su puesto de responsabilidad. Yo me descargo, yo soy Alba Ramírez, la directora de la escuela alimentaria, y aquí junto a Raquel, que también es nuestra compañera coordinadora académica, junto a Lucía pues vamos a asesoraros en el máster. Seguramente mi compañera mucho mejor que yo, porque yo estaré con otras mil cosas también. Y, vamos a llevar adelante los tres másteres entre las tres. Los títulos que ofertamos y por los que nos estamos reuniendo hoy, y supongo que a la mayoría os interesará saber de ellos, en concreto son el de calidad y seguridad alimentaria, máster de calidad y seguridad alimentaria, el máster profesional en investigación, desarrollo e innovación en la industria alimentaria y el máster profesional en auditoría y consultoría en seguridad alimentaria. Como veis, aquí he puesto como tres pequeños insights de cada uno de ellos porque creo que es importante hacer nada, una breve diferencia de cada uno. Nos llegan preguntas a la escuela donde nos decís que por qué en algunos pone el apellido profesional y en otros no lo pone. Mirad, para seros completamente honesta, porque creo que es lo que es el momento de ser, muchas veces el nombre de los máster es puro marketing y tiene más que ver por cómo la gente lo percibe que por lo que luego se puede deducir o intuir de ellos. En el caso del máster de calidad y seguridad alimentaria, como podéis imaginar, no sé de qué carrera sois, si os apetece, porque a mí me encantaría conoceros, si os compráis o no compráis el máster, no pasa nada, pero si os apetece por el chat, decirnos de qué carrera o de qué titulación venís, de qué grado superior, para que veamos más o menos por dónde suelen ir los compañeros que se interesan por los másteres. Pero en el caso de calidad y seguridad alimentaria, es un máster que tiene muchísima competencia, ¿vale? Es un máster que tienen muchas universidades, muchas escuelas de negocios, tienen muchas. Entonces tenemos que ceñirnos al nombre más popular, que es este. En el caso del máster profesional de I+D+I, tiene el apellido profesional porque no está acreditado o en este caso no está metido como itinerario universitario. Al fin y al cabo, nosotros después de formar a más de 200 alumnos en distintos máster, hemos preguntado y en ninguna de sus incorporaciones profesionales o en yo creo que en el 0%, es que en ninguna, nos han dicho que haya sido significativo el diploma académico, en este caso universitario. Eso para comenzar. Para continuar, en el caso del máster de calidad y seguridad alimentaria, hemos tenido que contar con la colaboración de una universidad porque mucha gente que quiere hacer este máster, lo que quiere hacer este máster es recién graduada y compara este máster con el del resto de universidades y nos preguntan que por qué este máster no tiene esa característica. Pero más allá no aporta nada, es que realmente no aporta nada y me entristece decirlo porque me encantaría deciros, mira, pues la inversión tan grande que hacemos en el caso del máster de calidad y seguridad alimentaria, metiéndolo por universidad, se ve realmente reflejada en X, pero es que la realidad es que no es así. Entonces, en el caso del máster de I+D+I, por ejemplo, es un máster
muy cambiante, tiene, de verdad está muy basado en la práctica, no está tan aterrizado en cuanto a la parte académica, a la parte de la bibliografía basada en libros. Entonces, al ser un máster profesional en el cual los profesionales lo que hacen es impartir su experiencia, no se puede meter por un integral universitario como tal sin que tengamos que estar continuamente moviendo documentación, ¿vale? Además de que ya digo que es que en este caso no aporta nada. Y en el caso de auditoría y consultoría pasa exactamente lo mismo. Es un máster que tampoco se basa en la literatura, no se basa en la bibliografía tradicional, no se basa como tal, sino en la experiencia profesional de los compañeros y empresas con las que hemos contado para montar los máster y es por eso por lo que creemos fundamental que no tengamos la inamovibilidad que nos aporta en este caso la universidad de no poder cambiar algunas que otras características o contenidos y necesitemos adaptarlos continuamente, por ejemplo, a casos prácticos y casos reales que son los aterrizados. Además, en ninguno de los dos casos se cuenta con trabajo fin de máster, aunque con el máster de I+D más I sí que contamos con un proyecto final, ¿vale? Más allá de eso, la diferencia de las horas también tiene que ver con la práctica y la teoría que hay en cada uno de estos másteres y cada uno tiene su día señalado porque al final tenemos directos en cada uno de ellos, pues mínimo dos por asignatura, pero casi, digamos, mínimo dos jueves, dos miércoles y dos martes al mes, nos reunimos para ver alguna clase en directo, algún caso práctico o en lo que corresponda. Vale, las características que son comunes a los máster es que, y pongo todos los asteriscos del mundo en el primer caso, no es necesario estar en posesión del grado universitario. He estado escuchando a Raquel, como decía, que hemos tenido compañeras pues, que vienen del grado de nutrición. De hecho, hemos tenido también una compañera filóloga, si no me equivoco, de derecho, ¿no? Hemos tenido compañeros que vienen de otras Sí. especializaciones. ¿Quiere decir esto que contar con el grado de tecnología del alimento o con el grado de biología no es un pro? En absoluto. O sea, es decir, contar con formación anterior va a ser digamos que ha escalado muchos peldaños para conseguir interiorizar la información que vamos a ver en los másteres, pero no es excluyente. En el caso del máster de calidad y seguridad alimentaria, itinerario universitario, es decir, cuando queremos optar al diploma de la universidad, entonces en ese caso tendríamos que hacer el trabajo fin de máster, en ese caso tenemos que acreditar, si no tenemos en posición un grado universitario, otro tipo de formación, pero en los que son másteres profesionales no tenemos ese hándicap, ¿vale? Y al igual que tampoco lo tenemos en el máster de calidad y seguridad alimentaria, itinerario no universitario, ¿vale? Que en ese caso se dividirían en ambos dos. Como digo, otra de las preguntas que nos hacen en este primer punto, si no me corrige Raquel, es que he estudiado tecnología del alimento, no sé si voy a aprender algo en este máster. No podéis imaginaros, o sea, todo, se aprende todo. Nada. En el caso de las carreras universitarias nos pasa lo que estaba diciendo, son carreras que es importante estudiarlas o tienen mucho valor, pero realmente luego no tienen peso práctico aterrizado a la realidad. En el máster, los tres másteres son completamente aterrizados a la realidad, es decir, el trabajo de un director de calidad, el trabajo de un director de I+D+I y el trabajo de un consultor de calidad. No vamos a ver, no sé, ya a mí se me ocurría, por ejemplo, en tecnología de alimentos, pues vi el mecanismo que no digo que no sea importante, de la cafetera o cómo funciona una cerradora de latas. Que vamos a ver de cómo se implanta una norma IFS y no vamos a ver la IFS en teoría, vamos a ver cómo se solucionan los caos y cómo se auditan en el caso del máster en el que nos estemos viendo implicados. Por ejemplo, en el caso del máster de I+D+I es fundamental un escalado de productos, la fase de lanzamiento, cómo hacer una investigación de mercado, pues que todas esas características no las hemos visto probablemente en ningún grado universitario y de hecho si estuviesen estarían desactualizadas porque es que nosotros las cambiamos de un año para otro, todo el contenido, porque cambia todo. Cambian las normas, las revisiones de las normas, es que bueno, os podéis imaginar la complejidad de este tema. Con respecto al punto 2 tiene muy poco que explicar y simplemente deciros que si estáis trabajando en empresa y queréis consultarlo con vuestro departamento de recursos humanos, deciros que los másteres son bonificables, es decir, no os cuesta dinero si estáis trabajando en empresa, porque la empresa puede utilizar los créditos de formación para hacer este posgrado, ¿vale? Y en el caso del pago a plazo, podéis hacerlo hasta en 8 o 9 cuotas, dependiendo del máster y se usa a través de la web Aplázame o comprando la matrícula y luego os damos un código para que gestionéis posteriormente el pago a plazo, ¿vale? De cualquiera de estas tres características son comunes a los tres. Y luego tenemos aquí una comparativa global
Que tengo que decir que me la ha hecho ChatGPT, por lo tanto, hay que juzgar hasta qué punto la información no ha sido absolutamente preciso, pero según he revisado está correcto. Y como os comentaba al principio, en el caso del título universitario, contamos con él en el itinerario universitario de calidad y seguridad alimentaria porque es, en este caso, necesario por la competencia que tenemos y las solicitudes que nos hacen los alumnos, y no es ese mismo caso en el caso de auditoría o en el caso del máster de I+D+I. Todos tienen práctica en empresa. Si tenéis alguna pregunta de la práctica en empresa, podéis hacérnosla, aunque viene bien explicado, yo creo, en cada uno de los dosieres. Siempre digo lo mismo, las prácticas os interesan mucho porque es una gran fase de incorporación al mundo laboral, pero también tengo que decir que es muy importante si queréis hacer prácticas que no estéis empleados, es decir, que no estéis trabajando, que tengáis absoluta disponibilidad, porque siempre vamos a dar prioridad a los alumnos desempleados y, por supuesto, también qué expectativas tenemos con respecto a las prácticas. Nosotros siempre intentamos que sean remuneradas, siempre intentamos que no tengáis que desplazaros, pero dependiendo de la ubicación, dependiendo de la empresa, va a variar mucho. El formato en el que ofertamos las prácticas siempre es a través del a través del foro del máster. Publicamos las distintas ofertas, vosotros optáis a la oferta a través de formulario y nosotros os respondemos en el caso de que haya sido elegido finalmente por la empresa, ¿vale? Con respecto al área, como podéis imaginaros, hay algunos máster más que otros, de los tres, que se solapan entre sí, pero digamos, calidad, seguridad normativa, gestión de la calidad, todo esto estaría en el primer bloque de calidad y seguridad alimentaria. Nos iríamos a auditoría, consultoría y especialización en normas GFSI, fundamentalmente en el bloque de auditoría y consultoría. Y luego nos iríamos en el máster de I+D, MAI, pues evidentemente al I+D que conocemos en la industria alimentaria, además de un poquito más como en el mundo del laboratorio. La duración en horas ya hemos hablado de ella, en los precios pues podéis verlos también en la web y comentarnos al respecto. De hecho, tenéis los descuentos todavía disponibles de 500 euros en auditoría e I+D+I y de 350 en el caso de calidad y seguridad alimentaria. Ahí pone hasta algunas fechas, pero realmente hasta que se agoten los descuentos. Nosotros ampliamos descuentos en función de las plazas, ¿vale? Para que no, si queréis y tenéis claro que queréis matricular, no esperéis el último día porque se agota el descuento, básicamente porque va en función del número de alumnos que se hayan acogido al mismo, ¿vale? Esto serían un poco las características generales y globales de las que nos soléis preguntar y podemos hablar de ellas más en profundidad si hay alguna duda. ¿La hay, Raquel? ¿Han comentado algún compañero? Sí, yo estoy respondiendo a alguna y te paso, por ejemplo, mira, Luis Soto, que se ha incorporado un poquito más tarde, dice, ¿es posible hacer el máster en calidad y seguridad versión profesional? Así es, no hay ningún problema. De hecho, tenemos este año, creo que solo 35 de los 78 inscritos han hecho itinerario universitario, ¿verdad, Raquel? Más o menos, ¿no? Y 30. hay un gran porcentaje que no, pues por sus características no le interesa Sí, a lo mejor podríamos su comentar situación. las limitaciones. O sea, vosotros pensáis que si queréis estar trabajando o si queréis tener un poquito más de libertad, el itinerario universitario es más pesado en cuanto a la demanda que os implica, pues, estar todo el año trabajando en el trabajo fin de máster. Al final, un máster de un año significa que el trabajo fin de máster se empieza prácticamente, nosotros lo empezamos en noviembre. Entonces, pues, la mayoría de alumnos eligen no hacer el itinerario universitario precisamente, punto número uno, porque es más caro porque tienes que pagar el diploma después, luego porque tienes que hacer el TFM, en ese caso es más esclavo en cuanto a la necesidad que te requiere y seguramente porque sí que te exijan una documentación anterior, pues si no es de grado, es de grado superior y cómo justificar y mandar el título compulsado, bueno, hay que liar una poca, hay que hacer un poco de lío, pero bueno, que quien quiera hacerlo, ahí está. Eh, nada, Luis y Elena, cualquier cosa ya sabéis. Perfecto. Pues continúo, ¿vale? En el caso de la asignatura de los tres másteres, las he dejado aquí reflejadas porque creo que es un buen ejemplo de hasta qué punto son realistas y prácticos nuestros másteres. Mira, el otro día recibí un mensaje de una de nuestras compañeras, creo que fue del año pasado, de la edición 23-24, que nos decía que gracias al máster eh, ha acabado como directora de calidad. De hecho, me encantaría hacer una invitación a compañeras o compañeros que ya han estado en el máster, han realmente aplicado los conocimientos y que nos cuenten sus características. Yo creo que vamos a hacer esa idea, seguro, vamos a tener que liar a nuestras compis porque es que son historias súper superadas, o sea, súper inspiradoras. En este caso, esta compañera ahora hoy día es directora de calidad y me decía, recuerdo cómo
no tenían ni idea de cómo hacer la revisión del etiquetado o cómo afrontar una auditoría de líderes, en este caso, que iban a hacerla, y la tranquilidad con la que con la que lo afrontaba después de hacer el máster. Y es que la realidad es que se habla mucho de la versión no académica o menos bíblica, bibliográfica del propio máster en este caso. Y es que los profesionales que nos dan clase nos cuentan su movida y es real. O sea, nos cuentan pues que ayer tuvo una auditoría, que el auditor le sacó esta no conformidad, que se quedaron a cuadros y que no sabían cómo resolverla. Pues es que eso es uno de nuestros valores principales y diferenciadores para estudiar en nuestra escuela cualquiera de nuestros másteres. Y la elección también está en que nosotros no contamos con profesores, que está muy bien, que yo adoro a mis profesores que me dieron clase en su momento, pero es que no han tenido un bagaje profesional como el que tienen. O sea, yo le preguntaba una duda de, oye, me ha salido, o por ejemplo en el laboratorio, me ha salido salmonela en este alimento y es que no tengo ni idea los motivos, ni el por qué, ni de dónde ha salido, y a lo mejor esa persona no podía decirme, oye, mira, pues que es que tienes que revisar esta contaminación cruzada, revisa, que estoy poniendo un ejemplo porque es el primero que se me ha venido a la cabeza, pero a eso me refiero, que cuando tú tienes al tutor que lleva, pues no sé, 10 años trabajando en la industria o 6 años como consultor, ese tutor te garantizo que cualquier duda que le puedas trasladar o incluso luego cuando te conozcas por suerte y puedas recurrir a él cuando ya estés trabajando, si es que no estás trabajando en ese momento, pues agradecería, por ejemplo, que pueda tener como esa confianza de poder hacer una pregunta real. Dicho esto, empezamos con un bloque, bueno, en calidad de seguridad alimentaria, yo sé que hay un primer y un segundo trimestre muy duro. Yo no quiero asustar a nadie, pero aquí hay que estudiar. Yo le digo más, sobre todo en el segundo trimestre, nuestros alumnos sí casi siempre acaban un poco es compatible con el trabajo, ¿vale? Pero no es un máster, a pesar de que sea online, siempre decimos, es un máster de muchas horas, es un máster que requiere mimo, que requiere estudio. No os voy a decir que sea tan demandante como la carrera universitaria, porque como digo, es muy práctico y eso también le da el plus de quitarle un poco la parte más pesada, pero sí que es intenso en cuanto a la cantidad de información que hay. El primer trimestre, legislación específica y etiquetado, es un trimestre muy teórico. Es un trimestre en el que se empieza aprendiendo las bases y lo fundamental de la profesión del departamento de calidad. Luego entramos en el segundo trimestre, donde hablamos de la gestión de calidad con ISO 9001, donde hablamos de la industria alimentaria en su globalidad, con los procedimientos habituales y hablamos de industria cárnica, industria láctea, industria de fermentados. Y luego tenemos la asignatura, yo creo, más tremenda del segundo trimestre, que ya sería como la GFSI, que hablamos de ISO 22000, IFS, BRC, ahí tenemos dos tutores, bastantes actividades. O sea, esa asignatura lo que hacemos también es como muy realista. Y a pesar de que pueda parecer ya un poquito más tranquilo, la asignatura 7 que ya entra en el tercer trimestre, también es densa, porque al final el laboratorio alimentario no a todo el mundo le gusta y vemos muchas cosas. Vemos físico-químicos, vemos procesos cromatográficos, vemos microbiología a punta pala porque es súper importante, vemos vida útil. O sea, laboratorio, y además que yo participo en la asignatura de laboratorio, sé que es una asignatura también bastante densa. Yo siempre le digo a los alumnos, por favor, no os toméis que tengáis que, de hecho, siempre quitamos contenido en la asignatura de laboratorio, casi que nos entra en el examen mucho contenido. Pero siempre digo, os descargáis el libro, lo tenéis, porque luego en vuestro bagaje profesional vais a tener que recurrir, porque nos ha pasado a todos y la asignatura de laboratorio es súper completa, al igual que todas. Y gracias a que son libros muy densos, luego podéis recurrir a ellos y estudiarlos o repasarlos cuando estéis 5 años después en el puesto profesional. Y en el último trimestre, pues terminamos con I+D+I y marketing porque dentro del departamento de calidad también se hace I+D maíz, si no es que hay un departamento exclusivo para ello, y marketing porque es que cada día está más a la orden del día y tenemos que llevarlo adelante. Además, también en la asignatura 9 tenemos un poquito de inteligencia artificial aplicado a la industria alimentaria. Súper chula esa parte, que como digo es muy cambiante, pero también es verdad que están alucinando también cómo está cambiando y cómo estamos preparando el año que viene, ya ni os cuento. ¿Alguna pregunta en concreto de este máster que queráis que comentemos o paso al siguiente? No sé si algún compi quiera Si hablar. quieres, Alba, recalca un poco la diferencia entre hacer, digamos, el itinerario universitario Vale. o no hacerlo, ¿vale? Que hay alguna duda al respecto. En este caso, quien quiera hacer el itinerario universitario y el que no. Mira, hemos planteado muchas veces, vamos a hacer dos grupos. No, hacemos un mismo grupo porque al final en el máster de calidad vaya a estar casi 100 personas.
Esto significa que entre vosotros, el que no esté en la misma ciudad, en una empresa, es muy importante, aunque os creáis que no en el sector alimentario, hay mucha relación entre las empresas, porque el que no es cliente de una empresa es proveedor de otra. El que no le compra el plástico a la misma, el que no ha tenido una alerta y sabe que el compañero trabaja en otra industria láctea y le va a coger el teléfono y le va a llamar. Entonces, es muy importante que tengamos compañeros. Entonces, siempre vais a estar en el mismo grupo. Pero en el itinerario universitario tendréis una asignatura más que es trabajo fin de máster, que vaya a tener que empezar desde noviembre, en el que se os asigna un tutor o una tutora y vaya a tener que trabajar esa investigación o ese tema en el que se os ha asignado que vosotros vais a elegir y presentarlo a final de curso. Además, en el caso de que uséis itinerario universitario, tenéis que mandar títulos compulsados, eh, mandar una serie de documentación relacionada con la matrícula. Vaya a tener también que mandarnos, si no me equivoco, el DNI, alguna otra cosa lo solicita la Unión Europea, vamos, no nos queda otra que tenerlo recopilado. ¿Y qué más, Raquel? ¿Qué diferencia más hay? Bueno, evidentemente, a aprobar todas las asignaturas, pero eso en cualquier caso, y la conexión en plataforma y eso son las fechas fundamentales. ¿Que me olvido algo? No, yo lo planteo como una asignatura más, solo que es una asignatura continua, desde el principio del curso hasta el final. Es un compromiso, tenéis un tutor, es un trabajo continuo porque además hay que hacer varias entregas y es una exposición que hay que realizar. Entonces, hay gente que sí o sí la realiza, hay gente pues, que está trabajando o lo que sea, no les viene bien, no les interesa, no tienen esa disponibilidad y no hay ningún tipo de problema. Es una asignatura más, con lo que yo conllevo. Nada. Luego, a nivel, pues lo que estaba comentando por el chat, a nivel de beneficios en un currículum, no va a diferenciar nada a una persona de otra. Eso está, porque eso las empresas pues no los miran. Hombre, está muy bien, a lo mejor, oye, te puede dar puntos y demás, pero a lo mejor, pues, oye, he Ah, desarrollado eso sí este lo quería tema y tal. comentar. Eso sí lo quería comentar. Mucha gente nos dice, Alba, quiero opositar. Dependiendo ¿cómo se dice? Las bases de cada oposición, cuenta o no cuenta para las bases que sea universitario, título propio, título privado, título profesional, eso tenéis que informaros, ¿vale? Pero, por ejemplo, mucha gente que quiere hacer oposición, quiere hacer el itinerario universitario porque sus bases de oposición, si es título propio universitario, le cuenta, por ejemplo. Pero vamos, que es verdad que nos ha pasado que, por ejemplo, 20 personas compran el itinerario universitario y luego se dan cuenta que no quieren hacer TFM y abandonan, porque es un poco pesado. Pero aún así tiene un trabajo intenso detrás. Así que si no lo tenéis claro, yo que vosotros me esperaría o no lo haría el universitario. Si luego lo tenéis claro, pues os sumáis. Mira, pregunta Daniela, ¿qué tan profundidad ve la asignatura de I+D+I? Pues mira, la asignatura de I+D tiene 120 horas en el máster de calidad y seguridad alimentaria. ¿Qué se ve? Se ve el departamento de I+D. Hablamos de Ignacio Clemente, que soy fan, de formulación y aditivo en la industria alimentaria. O sea, es una asignatura, no es de las más densas, porque ya digo, en el último trimestre ya estáis muy cansados. De hecho, os daréis cuenta el año que viene que ya pues os va pesando, empezáis el primer trimestre con muchísimas ganas y el último trimestre pues estáis un poquito ya más agotados. Entonces, no es de las más densas, pero sí que tiene profundidad. O sea, yo diría que, no es, que es una asignatura en la que se ve bastante bien y se entiende bastante bien el departamento de I+D. Tenemos una característica y es que muchos compis, bueno, muchos no, pero algún compi interesado ha pasado de calidad a I+D y de I+D a calidad. O sea, y este año vamos a tener de calidad a auditoría, que es otro bombazo. O sea, que podéis hacer en lugar de un máster 2 y os damos un descuento increíble. O sea, que si os estáis pensando hacer dos máster, no os preocupéis, podéis empezar por alguno de ellos sin ambición de querer ya pagar los dos. Y el año que viene se os ofrecerá como antiguo alumno un descuento, ya os digo que se os queda casi el 50% del otro máster, por si al final os queréis meter en I+D, pues que también tengáis esa oportunidad, ¿vale? Mira, Luis Soto, IFS Logistic. Vamos a hablar de eso, Luis, en el de auditoría y consultoría, porque IFS Logistic en concreto se ve en ese máster. Las fechas en las que empieza y termina lo tenéis todos en los dosieres, que de hecho os lo vamos a dejar si queréis en el chat. Y empiezan cada uno de los másteres en una de las semanas de septiembre. Tenemos la semana de antes de la presentación. Y creo que el de calidad, si no me equivoco, empezaba a mediados el 16 de septiembre. Es que no No, lo tengo. si no me equivoco, el 25. Vale, Un pues el segundo. 25 de septiembre 25. podéis inscribir hasta octubre.
aunque luego hay alumnos que más rezagados, o hasta que se cierren grupos. Cortamos en el momento que ya se cierren grupos para que no ocurra. El año pasado, por ejemplo, cerramos el primer grupo en agosto, o sea que no dio ni tiempo a comenzar el máster. Vale, voy a continuar con el siguiente. Ahora sí, Luis, te voy a contar el IFS Logistic. Como podéis ver, el máster profesional de auditoría y consultoría en seguridad alimentaria es un máster muy nicho del mundo consultoría. Las asignaturas no pueden ser más de normas de seguridad alimentaria. O sea, os vais a empapar si hacéis este máster, ya os digo que no os va a quedar ni una norma por ver, o si os queda, pues ya la implementaremos en las siguientes ediciones. En este caso, lo que hablamos es qué perfil entra aquí. Va a ser un perfil completamente dirigido al mundo de la consultoría, un perfil solucionador, un perfil de una persona habitualmente que tiene algo más de experiencia o que tiene claro que le gusta este mundo. Para quien no lo sepa, porque creo que también es importante comentarlo, la profesión del consultor no es muy conocida entre los grados universitarios. O sea, no se nos suele hablar de esta salida profesional, pero es una salida cada vez más demandada, porque cuanto más crece el mundo de la seguridad alimentaria, más ayuda externa necesitamos para implementar este tipo de normas que son las que luego mueven el mercado. Entonces, el consultor, ¿por qué la gente quiere que sea consultor? Muchas veces tiene la opción de teletrabajar, pues tiene un horario más alternativo, a veces yo creo que es de los mejor remunerados, si no, sobre todo si eres freelance, si eres consultor freelance, que también está en la asignatura 8 lo vemos. Pero yo no recomiendo a mucha gente meterse en este máster si no tiene experiencia o al menos conocimiento anterior, ¿vale? Si tenéis algo de conocimiento, pues porque habéis hecho un grado universitario o cursos y lo tenéis claro, fantástico. Pero si tenéis dudas o no tenéis experiencia, a lo mejor no es el máster en el que yo os recomendaría meteros, sobre todo porque está muy enfocado al momento norma como tal implantación. Dicho esto, en el primer bloque de este máster, en el primer trimestre, vemos la 22.000 que contamos con David Cebrián, profesional que os va a explicar la norma de, vamos, no nos va a dejar nada por ver. Luego hablamos de IFS y BRC. O sea, primer trimestre, por todo lo alto, yo creo que el primer trimestre de este máster es tremendamente también exigente y además muy importante para sentar la base de lo que se viene. Luego ya nos metemos en IFS Progress, logística, preguntado antes Luis, BRC Packaging. Son normas colaterales y adicionales a las que hemos visto que son troncales. Vamos a seguir repasando los requisitos de las troncales y además vamos a ampliar a los requisitos específicos de estas normas. En este caso, si tú quieres implantar una norma IFS Logistic, probablemente en la asignatura 4 ya tengas, antes de llegar a la asignatura 4 ya tengas claro cómo hacer una implantación de una norma. Eso para empezar, que la gente no sabe cómo hacerlo. Ya has aprendido a implantar una norma, vas a saber qué va a evaluar el consultor, vas a saber con la asignatura 4 qué requisito de IFS Logistics en este caso vas a tener que cumplir y finalmente lo que te quedará es el proceso de llamar a la certificadora, que te auditen, una auditoría interna y finalmente certificarte. Yo creo que si lo tienes más o menos claro puede ser como la mejor de las opciones si te quieres dedicar a este mundillo. Otra cosa es que, por ejemplo, en el caso del primer trimestre vemos IFS, BRC, 22.000. Si trabajas en un departamento de calidad y en algún momento quieres dar el salto al mundo de la consultoría, este máster también puede ser una de tus opciones. Vamos, perfectamente viable. Básicamente porque en la industria, sobre todo la gran industria, va a querer implantar estas normas seguro. Y casi siempre, cuando hablamos ya de industria de un tamaño considerable, pues hay un auditor interno de seguridad alimentaria que precisamente este máster le viene genial pelo. Dicho esto, segundo trimestre, como ya hemos dicho, empezamos con la asignatura con otras normas, seguimos con técnicas avanzadas de consultoría y hablamos de sostenibilidad fundamental. Y el tercer trimestre, en el que aterrizamos mucho más a la práctica, hacemos mucha auditoría, ¿cómo decir? Se me ha olvidado el término que quería decir, pero digamos, emulamos y simulamos mucha auditoría, intentamos resolver muchas no conformidades y la asignatura 8 que yo creo que tiene un valor que la gente no es consciente de él, que es la parte de emprendimiento y colaboración con empresas. Aquí dejamos un poco el mundo de la seguridad alimentaria a un lado y lo que vamos a enseñaros es a ganaros la vida de esto. Porque claro, ¿para qué quieres un máster de consultoría si quieres dedicarte a ser consultor freelance y no te enseñan a hacer un presupuesto,
a contactar con colaboradores, a buscar clientes, a hacer un seguimiento de una norma, ¿vale? Todo esto también se va a ver y es muy importante. Seguro que nos lo copiarán en los próximos años los otros máster, porque no lo hemos visto que lo tengan. Pero bueno, de hecho no hay ningún máster como este, así que muy orgullosa de ser los primeros que lo tienen implantado. ¿Alguna duda de este máster? Sí, aquí entro yo, pero yo prefiero hablar en vez de escribir. A ver, yo me gustaría saber eh, cuál me convendría mejor a mí, si este máster profesional de auditoría y consultoría o el de seguridad alimentaria. Porque claro, yo ya tengo experiencia, no muchísima, pero yo ya he sido responsable de calidad con IFS. De hecho, David Cebrián era mi consultor en las auditorías. ¡Qué bien! y venía, Bueno, y venía a echarme una mano antes de las auditorías para que lo tuviera todo on point. Em, entonces, claro, yo ahora mismo acabé loca y muy saturada de ser responsable de calidad de una empresa pequeña y huí. No es por asustar a nadie, pero yo huí y ahora mismo trabajo en una empresa pues, de plaga que aparte del servicio suyo de plagas, pues hace pues la implementación de los APPCC en vale. industria, en pequeños comercios del por María menor. Elena, va a parecer que esto está preparado, pero prometemos que no lo está, ¿vale? Mirad Vale. la siguiente diapositiva, ¿vale? Mirad esta, por favor. Por ejemplo, esta. Eso. 3 años de experiencia en el Vale. departamento de calidad y se ha cansado el departamento de calidad. ¿Qué les recomendamos? No os preocupéis que lo vamos a ver. ¿Te parece que nos esperemos un poquito más adelante? Venga, sí, perfecto. Es que nos pregunta mucha gente eso, así que muchísimas Vale. gracias y ahora lo vemos, ¿vale? Nada, no soy la única, eso también me... No, no, que va, en absoluto. Es que Vale, el vale. departamento de calidad quema mucho, eso la gente no Sí, sí, sabe. sí. Sí que quema, sí que quema. Bueno, Vale, vale. ahora lo vemos, no vamos a Venga, asustar. vale, muchas gracias. Venga, pues con respecto a, a este máster, luego hablamos de casos. Me encanta que me digáis vuestros casos porque así los ponemos en común y vemos cómo lo asesoraría yo. Oye, que yo una recomendación más, que lo mismo luego yo me puedo equivocar. Pasamos al siguiente. Bueno, nuestro máster profesional en investigación, desarrollo e innovación. Contamos con unos colaboradores increíbles. Contamos con Sigma Biotech, con Greenland, gracias a Alejandro. em, y evidentemente nuestra escuela de por medio. Este máster es tan chulo, pero tan chulo. O sea, yo siempre he dicho, mm, me parece el más divertido de los tres. Eso tengo que decirlo desde ya. Me parece el que, ¿cómo decir? El que más te puede desarrollar creativamente. Es un máster que no sigue como norma y pautas cerradas, sino porque hablamos de cómo ir a la vanguardia en el sector alimentario. Es que hay algo mejor que eso, yo creo que pocas cosas. Si lo que te interesa, evidentemente, es el I+D+I. Bueno, evidentemente no hay ningún máster así ofertado, aunque ya no lo están copiando, porque esta ya es nuestra tercera edición y yo sé que nos están copiando y no pasa nada, nosotros no nos enfadamos, pero que sepáis que fuimos los primeros en lanzar este itinerario de asignatura y creemos que están funcionando de maravilla. Mirad, el máster de I+D+I es un máster en el que os enseñamos desde qué se puede esperar de un departamento de I+D+I hasta cómo lanzar un producto al mercado, cómo ver cuáles son las nuevas tendencias que tenemos que seguir, qué están haciendo en China, qué están haciendo en Estados Unidos, qué están haciendo nuestras competencias, cómo evaluar en la percepción del consumidor, si este etiquetado, porque por ejemplo muchas veces pasa el departamento de marketing, mira que es que quiero poner que este producto es ecológico y está dirigido a población infantil. Ya, pero es que el departamento de I+D+I te dice que eso legalmente no es posible con esa formulación. Todos esos conflictos se resuelven, o sea, me parece un máster top. Ahora bien, yo lo digo, cuando alguien entra a este máster, quiero que seas plenamente consciente de la primera limitación y es, hace 10 años el departamento de calidad no estaba presente en todas las empresas alimentarias, ¿vale? A día de hoy, casi todas, el 90, no sé, me lo estoy inventando, pero muchas, si no el 90, poco le falta, por el 90% de las empresas tienen departamento de calidad. Pero claro, hoy día que no no podemos hablar de un porcentaje de empresas que tengan un departamento de I+D sólido. ¿Por qué? Porque I+D se hace en el día a día. Hay empresas que lo hacen desde el departamento de calidad, hay empresas que lo hacen desde el departamento de producción, hay empresas que lo subcontratan a una consultora. Entonces, siempre quiero ser absolutamente honesta en este punto y decir, si queréis hacer el máster de I+D+I, que sepáis que puede ser que en el año 1 o año 2 no trabajéis en I+D+I como tal, porque esto está en plena evolución. Pero sí que, evidentemente,
vaya a tener más oportunidad de desarrollaros en este ámbito. Y otra cosa que también siempre comento, y creo que es honesto hacerlo, cuando os matriculéis en este máster con opción de querer hacer las prácticas y con muchas ganas, como yo entiendo, de aprovechar las prácticas que buscamos en empresa, no es tan fácil encontrar prácticas de I+D+I en todas las ciudades, ¿vale? Entonces, muchas veces alumnos de I+D+I acaban haciendo prácticas en el departamento de calidad y es una realidad, porque como digo, es probable que no todas las empresas que os rodean en vuestra ubicación estén relacionadas con este departamento. Dicho esto, que no se nos embajone nadie, porque sé que a pesar de eso, a mucha gente le apasiona y le ilusiona, y quiero hablar también de este con como se merece, que es un Master Top. En el primer trimestre hablamos de qué es un departamento de I+D, cómo creamos un proyecto y cómo lo escalamos, ¿vale? Es decir, generamos la idea, desde dónde parte la idea, quién es quien hace esa idea, el departamento de I+D, cómo genera un proyecto y cómo lo escala a escala industrial, es decir, cómo lo hace grande. Hablamos de lanzar el producto al mercado, cómo analizarlo, qué esperamos de los consumidores, qué tenemos que revisar en los etiquetados, cómo evaluamos eso. Y en la asignatura 6 finalmente, la industria 4.0, porque hoy en día la industria que nos enseñan en la universidad, a menos que tú vayas a visitar muchas empresas, no es la industria que está hoy día en funcionamiento. Hoy estamos ya en la industria del futuro, o sea, la del hoy no es la industria que estamos viendo en los grados universitarios. Y terminamos con dos asignaturas más una tercera que hemos incorporado, que es el proyecto final, en la que hablamos en la asignatura 7 las nuevas tendencias. No podéis imaginar cuánto cambia esta asignatura de un año para otro. O sea, cada año es un libro nuevo completo, porque cada año hay nuevas tendencias que no os podéis hacer una idea de lo que cuesta aterrizarla al papel. Y luego herramientas fiscales, porque no se puede hacer I+D+I sin la parte de bonificación fiscal que tiene, evidentemente, que tener presente la empresa, porque la empresa no os creáis que dice, voy a innovar. No, no, voy a innovar, pero ¿cuánto me cuesta innovar? ¿Y cómo puedo rentabilizar eso? Y luego hemos añadido la asignatura 9 porque este año ya nos hemos dado cuenta de una cosa. Enseñamos mucho I+D+I, pero queremos que el alumno salga con la mochila no solo cargada de las asignaturas, sino con su propio proyecto de emprendimiento dentro. Es decir, quiero enfocar esto en un departamento de I+D, quiero enfocarlo a, a una consultora de I+D o quiero ser consultor freelance de I+D. En cualquiera de los tres casos, vamos a verlo en el plan de trabajo que realizaremos en la asignatura 9, que no es un TCM, que se va a hacer simplemente en el último trimestre, nos vamos a enfocar en hacerlo, y lo que queremos es que cada uno de vosotros exponga cómo quiere poner en práctica todo lo que hemos visto en el máster. ¿Qué tal? ¿Alguna duda en concreto de este máster? ¿Hay alguien que tenga dudas entre este y otro? Porque normalmente hay dudas entre auditor y calidad, pero I+D casi siempre la gente lo suele tener claro. Bueno, veo que este no genera tampoco ninguna duda. Vale, dicho esto, pasamos a la parte más, yo creo, más chula. Vamos a ver con casos reales, como antes nos ha comentado María Elena. Estos casos reales son tres casos reales, no son los tres de este año, sino que he cogido casos que han llegado a la escuela y algunos de ellos ya tienen hasta el diploma y están trabajando, pero bueno, que yo creo que se caracterizan muy bien con lo que nos llega como preguntas y dudas vuestras. Compañera de 21 años expone su TFM el año que viene y mientras tanto quiere hacer un máster y nos dice, oye Alba, es que yo no sé si sin el título puedo, ya sabéis que no hay ningún problema, sin el título podéis. Voy a poder compaginarlo con el TFM, no va a haber ningún problema. Ella dice que le gusta el laboratorio, pero que cree que va a cerrarse mucho y que su prioridad es encontrar trabajo, porque como todavía no sabe a qué dedicarse, no ha trabajado hasta ahora, su prioridad es de alguna forma encontrar empleo. Y que evidentemente lo que quiere es, conforme vaya encontrándose más cómoda, pues ya se irá especializando. Pero ahora mismo su prioridad es empezar a trabajar. Y para ella es fundamental hacer práctica. ¿Qué le recomendaríamos? A ver, si vosotros tenéis ese alma asesor, decidnos por el chat, ¿qué le diríais a esta compañera? ¿Qué máster es el idóneo en su caso? ¿O cuál, si os habéis estado atentos, cuál le diríais en este caso o le recomendaríais? ¿Tenéis alguna apuesta personal? Nadie dice nada, nadie tiene ni siquiera una pequeña recomendación de qué le diríais. A ver, ella dice que le da igual a qué dedicarse, pero su prioridad sí o sí es encontrar trabajo. Mira, Marilena dice calidad y seguridad alimentaria. Luis, calidad y seguridad. Beatriz, calidad. Claro, si nos centramos en el discurso que dice la compi, cuando ha dicho encontrar trabajo,
cuando dice que no lo tiene muy claro, cuando dice que quiere hacer las prácticas, como bien habéis avistado. En este caso, yo le recomendaría el máster de calidad y seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque vemos la amplitud del sector, como veis, vemos desde legislación hasta marketing, hasta I+D, vemos todo. Y te formamos para ser director o directora de calidad y seguridad alimentaria. Y como hemos dicho, el 90 y mucho por ciento de las empresas hoy día ya cuentan, si no con un departamento de calidad, con un proyecto externalizado del departamento de calidad. Entonces, en este caso, yo creo que es idóneo y le asesoramos en su momento a hacer el máster de calidad suplementaria y de hecho está encantada. Pero bueno, pues es una opción que yo me encuentro mucho. No sé si alguien está en este caso o alguien tiene un caso similar. Alba, Eh, y yo quiero destacar que es muy importante lo que comenta, no sabe a qué dedicarse. Al fin y al cabo, otro tipo de máster, como puede ser I+D o auditor, es muy específico dentro de cada uno su margen. Lo bueno de este es que, como tú dices, tiene un abanico tan amplio que dentro de la calidad, oye, a lo mejor te gusta más el laboratorio o te gusta más el tema de las normas, pero lo puedes conocer todo en un mismo máster. Los otros son más específicos y normalmente la gente sabe exactamente lo que quiere. En este caso, pues la compañera pues está como muchos cuando salimos del grado, que estamos un poco perdidos, pero porque tenemos esa falta de conocimiento de a qué nos podemos dedicar. Y esto es lo que yo resalto mucho de este máster. Totalmente de acuerdo. Totalmente. O sea, al final creo que el máster de calidad y seguridad alimentaria es un buen trampolín para enlazar desde cualquier grado, grado superior en industria o proceso alimentario o grado universitario y encontrar un primer trabajo de forma práctica. Ahora bien, bueno, luego hablamos de vuestra responsabilidad dentro de cada uno de los másteres y la evolución personal que tenéis que hacer en ellos, ¿vale? Pero este caso creo que es muy común, alguno a lo mejor está en él. Vamos a ver el siguiente. Que ya le decía yo a Marilena, espera, espera, vamos a verlo, porque es que parece que estaba preparada y no lo estaba. 27 años, graduado en biología, 3 años de experiencia en el departamento de calidad, se siente completamente metido en la rutina y quiere una evolución personal. Necesita evolucionar profesionalmente, personalmente, se siente bueno, pues como hemos dicho antes, si no tenéis experiencia en el departamento de calidad es demandante. Y sobre todo en industrias, yo diría más demandante incluso en industrias pequeña, mediana, en el que hay uno o dos personas en calidad que lo hacen todo, que es a veces agotador, que te llaman porque la línea está parada, porque que todo, bueno, ya sabéis. Entonces, bueno, es un poquito demandante y esta persona le apetece un cambio. Y dice, quiero empezar un poco pues, a ver el mundo como de la consultoría, quiero más libertad de horario, a lo mejor cuando nos planteamos tener familia, ser madre, ser padre, y dice otra, pues a lo mejor me da más libertad de horario, pues tener otro tipo de trabajo. ¿Qué le recomendaríamos? Bueno, ya lo habéis dicho por el chat, este caso yo creo que lo tendríamos casi todos claros, porque además ha dicho que le gustaría emprender el mundo de la consultoría. Evidentemente, le recomendaríamos el máster de consultoría. Y aquí, bueno, pues, María Elena, si quieres, vamos a hablar de tu caso en concreto. Y es que has Vale. dicho cosas que prácticamente se reflejan en lo que ya hemos hablado. Puede ser un muy buen punto. ¿Cuál es la duda que te plantea a ti estudiar este máster o no? Pues la diferencia es que, a ver, el otro lo veo, eso, lo veo mucho más amplio. Me enseñaría quizás cosas que aún no sé, aunque me da un poco de miedo en que se me repitan cosas que yo ya sé, que va a ser repetir un poco la teoría que ya sé, porque yo ya he hecho muchos cursos con vosotros, de eso, de cosas de que me faltaban, entonces hacía un curso con vosotros y me Ya. suplía la duda que tenía. Entonces, en la duda que tengo es si hacer ese primero, que es más amplio, o ¿No? meterme ya en este, porque que es como más específico, y cerrarme ya a lo mejor puertas de algún tipo de cara a que en un futuro quiera o necesite volver a la industria alimentaria, pues como no cerrarme Vale, ese camino. te voy a asesorar y me va a permitir que lo haga Sí, sí. con total confianza, ¿vale? Mira, en este caso, hacer en tu caso el máster de consultoría o auditoría no es cerrarte. No Vale. es cerrarte, ¿vale? Porque digamos que todas las industrias alimentarias de un tamaño medio considerable quieren certificarse en normas. Ujú. Eso Sí, quiere sí. decir que si no están mirando a la IFS con el ojo derecho, lo están mirando con el izquierdo, y si no con los dos. A lo que me refiero, tú
En el departamento de calidad tenemos la función de solucionar problemas específicos de una industria. Cuando tú haces el máster de consultoría y auditoría, te conviertes en una solucionadora de problemas, Marilena. Y eso Vale. cualquier industria pelea por ello a muerte. O sea, tú le estás ahorrando, imagínate, tú le estás ahorrando a la empresa subcontratar esto a un consultor. Nosotros somos consultores en la escuela alimentaria, nosotros nos quitamos trabajo porque directamente estamos formando a nuestra competencia, no pasa Ujú, nada. Así que nosotros lo que queremos al fin y al cabo también es compartir este tipo de conocimiento porque nos llegamos a todos. ujú, Estamos formándonos para quitarle ese gasto a una empresa. No va a tener que contar con una consultoría porque esta es tuya. Y además, no se nos olvide que en todas las normas se ve APPCC, análisis de riesgo, gestión de etiqueta, ujú, en todas las normas. Entonces tú vas vale. a ver todo lo troncal de calidad y seguridad alimentaria. Ujú, Seguramente no verás laboratorio, I+D+I, marketing, pero vas a ver la 9001, vas a ver la 22000, claro. vas a ver IFS, ver CGS, vas a ver etiquetado, legislación de proveedores, todo eso lo vas a ver porque es obligatorio. Ujú, vale. Entonces, yo creo que no te pierdes nada haciendo este. Ahora bien, ¿que quieres hacer el otro por empezar más específico? Pues seguramente no va. Lo que no quiero que tengas miedo de, creo que se me van a repetir cosas. A ver, si has hecho ya muchos cursos y estás muy puesta en cuanto, por ejemplo, a etiquetado, sabes que etiquetado es sota, caballo y rey, por mucho que haya más no se va a sacar. Entonces, puede ser que te ocurran ese tipo de cosas, pero luego, por ejemplo, hay asignaturas en el máster de calidad que no se han visto en ningún otro sitio. Claro, pero por ejemplo, yo ahora, aplicándolo a lo que hago ahora, que al fin y al cabo no dejan de ser empresas pequeñas o bares y restaurantes al por menor simplemente con el APPCC, pero por ejemplo, si tengo empresas que necesitan, que hacen miel, les tengo que asesorar sobre el etiquetado, por ejemplo, entonces sí que necesito como saber mucho de muchas cosas porque son cada, al fin y al cabo, cada establecimiento es un mundo, por mucho Ya, que sean prerequisitos, los prerequisitos son tal, pues eso, yo te recomendaría auditoría y consultoría, Elena, porque además Vale. es que tienes una cosa, además, que tú estás diciendo mismamente, que es, ojo, ya estás en contacto con muchos distintos comercios, Sí, departamentos. Eso en el día de mañana es perfectamente clientes futuros que puedes tener. O sea, yo no lo descartaría, ¿eh? vale. Pero bueno, ya Sí, decimos, sí, y si te metes, quiero que dejar claro y me comprometo con vosotros, si te metes en cualquiera de los másteres y sentís en la asignatura 2 que no es el vuestro, no va a haber problema en que os cambiéis. Ya os digo también, ¿eh? O sea, vale. eso también nosotros nos comprometemos a ello. Es verdad que a nosotros nos cuesta el movimiento bastante dolores de cabeza, pero si decir, mira, Alba, es que estoy en la asignatura 2 y a mí esto no es lo que yo quería, que no suele ocurrir, no ha pasado hasta ahora, podemos moveros, Mm, ¿vale? Más allá del primer trimestre no nos es tan posible. vale, vale. Vale, ¿alguna otra pregunta del mundo de la consultoría? Muchas De gracias. nada, tiene Elena. ¿Alguna otra pregunta en este caso? Yo creo que Yo, está te- yo claro. tengo una pregunta. Dime, Alejandro. Respecto al máster de auditoría y consultoría, yo estoy terminando el grado y no tengo experiencia laboral. Y para poder Vale. trabajar de auditor, he visto que requiere experiencia. Entonces, quería preguntar si me interesa ahora mismo o no sacarme el máster. Mira, Alejandro, en este caso, yo de nuevo creo que lo más importante es que seamos lo más transparentes posible. Para ser auditor de calidad, habitualmente no se es auditor recién graduado o titulado. Ahora Claro. bien, Mm, hay pasos previos. Auditor interno de una empresa se puede ser desde el departamento de calidad. Y de hecho, nosotros tenemos muchos compañeros que están en el departamento de calidad y se dedican solo a la auditoría de calidad en la propia industria. De hecho, nosotros tenemos un curso de auditor precisamente porque es que se requiere y se necesita. Ahora bien, ser consultor y trabajar en una consultora, las consultoras se pegan leches por alumnos recién graduados. Entonces, por eso se llama auditoría y consultoría, porque ser consultor en seguridad alimentaria empieza, imagínate, para que vosotros, no sé si estáis muy puestos en este mundo, pero en una consultora tienen a lo mejor, yo qué sé, 100 clientes. 100 APPCC distintos que actualizar, que revisar, que valorar si hay nuevas cosas que meter en legislación. Eso normalmente al consultor que lleva 10 años o 12 trabajando ya, ahí se lo mandan a auditar y lo que quieren es meter al consultor junior a revisar, por ejemplo, ese primer paso o esa parte más de documentación. Por ejemplo, en ese caso es fundamental. O sea, ¿se puede encontrar trabajo sin experiencia con el máster de auditoría y consultoría? Sí. No vas a empezar auditando IFS y auditando BRCGS en industria tipo galleta Gullón. Eso sí que es real.
pero sí que hay trabajo dentro del mundo de la consultoría. Y sí que además puedes trabajar también en el departamento de calidad. Ya aquí un poco lo que tú valores. Vale, Alba, es vale. importante, perdón Alejandro, también porque es Sí, una duda que llega mucho tanto para los alumnos del máster como en el curso de auditor. Hay mucha confusión con el tema de auditor oficial Eso es verdad. y Mejor. auditor de una empresa. O sea, para ser auditor oficial de cualquiera de las normas son las que establecen el mínimo de experiencia de cada una de esas personas. Por ejemplo, no me lo sé de memoria, pero creo que BRCGS son 5 años en un demostrable, ¿vale? Eso es porque son las normas específicas y tú eres trabajador de esa norma, digámoslo así. Ahora, que tú seas auditor interno de una empresa no tienes un requisito legal, ¿vale? Eso es que preguntan mucho esas De cositas. hecho, creo que Ocon. es importante también, gracias por la anotación en este caso, Raquel. Mira, para luego ser auditor oficial, en el sí. cual, como ha comentado Raquel, tienes que superar el examen oficial de IFS, tienes que tener una trayectoria de X años auditando y siendo consultor o auditor de un sector en concreto. Y además, por favor, desde ya os digo, a ver, documentado la experiencia, por favor, documentad vuestra experiencia, vuestra auditoría interna, porque luego lo piden. En ese caso, hay que empezar, este máster, por ejemplo, te serviría para empezar a auditar internamente la propia industria y acumular esa experiencia que luego tienes que demostrar para ser auditor oficial, Vale. ¿vale? Estoy interesado en la auditoría oficial, pero claro, sin la Claro. experiencia. Tienes que tener la experiencia anterior, o sea, no puedes recién titularte. Vale, Yo no puedo hacer ni siquiera el examen oficial. Así que, bueno, pero que también se puede empezar por el departamento de calidad, ¿eh, Alejandro? Lo que pasa que es verdad que ser auditor, o sea, imagínate, por ejemplo, en IFS a lo mejor me lo estoy inventando porque yo no sé ni cómo habrá cambiado eso desde la última vez que yo lo mire. Era como tener en tres o cinco sectores, por ejemplo, panadería, de fermentación, no sé, como tres o cuatro o cinco sectores, experiencia demostrable de no sé cuánta auditoría, o sea, todo eso se acumula o trabajando en muchos departamentos de calidad o trabajando en una consultora. O sea, sí. que si lo tienes claro, ve a full a por una consultora. Intenta empezar a currar en una consultora lo antes posible porque vas a acumular experiencia, y ahí por suerte das el salto rápido. Pero la consultoría es dependiente del departamento de calidad o son dos No, cosas. consultoría externa, consultoría, una empresa que se dedique a la consultoría, una Ah, consultoría de normas internacionales, consultoría de IFS. De hecho, en LinkedIn, si pones consultoría o consultor freelance en tus zonas, vas a encontrar muchas. Bueno, muchas, no sé dónde vives, pero normalmente hay. vale, entonces eso también serviría como experiencia laboral, ¿no? Una consultoría. Así es. Vale, vale, gracias. Bueno, y nos vamos al último caso, que yo no nos íbamos a dejar, evidentemente, el último máster. 23 años, he terminado la carrera, no me ha gustado nada la seguridad alimentaria. Eso también es verdad que a veces que llegan literalmente así. Mm, no me ha gustado la seguridad alimentaria, no me ha gustado IFS, no me quiero dedicar a eso. Me gusta el mundo del marketing, me gusta el mundo de las nuevas tendencias. Y esto es fundamental. Y esto no quiero engañar a nadie. No me importa cambiar de residencia o moverme por encontrar mi trabajo. En el caso de I+D, compi, es lo que toca. O sea, si queremos sí o sí trabajar en un gran departamento de I+D, muy probablemente no puedas estar trabajando en el pueblo de al lado de tu casa o en tu casa. A veces hay que moverse porque las grandes empresas donde hay grandes departamentos de I+D, pues no siempre están, por ejemplo, en Córdoba, que es donde yo resido, o a lo mejor sí, ¿vale? Pero me estáis entendiendo. A veces, en este caso es un poco perseguir el sueño. En este caso está clarísimo. O sea, yo le recomendaría el máster profesional I+D maíz, que es top y que seguramente le abrirá puertas en esa empresa siempre y cuando pues, tenga la oportunidad de tener esa movilidad si es que la necesita.